Hola, hola, mis corazones enamoradizos. Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría infinita tenerlos por aquí otra vez, compartiendo esta pasión que nos une, los dramas turcos. Si este no fuera un vídeo, les daría un abrazo apretadito a cada uno. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo donde la realidad se disuelve entre miradas intensas que derriten glaciares, amores prohibidos que desafían el destino, paisajes impresionantes que te transportan a otro mundo y por supuesto galanes que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar hasta el infinito y más allá. Sí, mis queridos adictos a la adrenalina romántica, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de, redoble de tambores *. Dramas turcos románticos. Pero no cualquier drama turco, no. Vamos a enfocarnos en esos dramas donde los protagonistas son, bueno, seamos honestos, absolutamente irresistibles. Con un atractivo que desafía las leyes de la física y fortunas que harían palidecer al mismísimo tío rico MC Pato, dejándolo en la bancarrota total. Prepárense para suspirar profundo, para que el corazón se les acelere como un tambor loco, porque les traigo una selección de dramas turcos románticos que no solo les robarán el sueño, sino que también les harán soñar con su propio cuento de hadas turco, con ese príncipe azul que las rescata en un caballo blanco. Antes de que nos adentremos de lleno en este paraíso de galanes esculpidos por los dioses y romances apasionados dignos de novela, me encantaría pedirles un pequeño, pero importantísimo favor. Si son nuevos por aquí y aman los dramas turcos tanto como yo, si sienten esa necesidad imperiosa de verlos hasta la madrugada, alimentándose solo de café y esperanza, no se olviden de suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de recomendaciones cuidadosamente seleccionadas, reseñas con spoilers, chismecitos jugosos sobre el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, mis análisis profundos sobre los significados ocultos de cada mirada y cada diálogo. Y si ya son parte de esta hermosa familia de corazones enamoradizos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, comentarios y mensajes me alegran el día y me dan la energía para seguir buscando los mejores dramas para ustedes. Son lo máximo. Ahora sí, mis queridos adictos a la miel turca, vamos al grano. Preparen sus pañuelos, porque las emociones están a punto de desbordarse como una catarata en primavera. Tengan a mano sus helados y chocolates favoritos, porque los van a necesitar. Aquí les va mi selección de dramas turcos románticos con protagonistas ricos y apuestos que sin duda alguna, los enamorarán, los harán creer en el amor verdadero y los dejarán pensando en mudarse a Estambul. Empecemos con un clásico, un pilar fundamental del género, un drama que si aún no han visto, están tardando en ponerle remedio. Hablo de Amor Eterno, un drama que te estruja el corazón, te hace llorar a mares y al mismo tiempo, te deja con una sensación de esperanza agridulce. Esta historia nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de clase media, inteligente, ambicioso y con un corazón de oro, y a Nihan, una chica de la alta sociedad, artista, sensible y atrapada en un mundo que no le pertenece. El amor entre ellos florece como una flor en el desierto, a pesar de las diferencias sociales, los prejuicios y las presiones familiares. Pero como suele suceder en los dramas turcos, un evento trágico, un giro inesperado del destino, los separa y los obliga a tomar caminos diferentes, caminos llenos de dolor, arrepentimiento y secretos oscuros. Kemal, devastado por la pérdida de su amor, decide irse a trabajar a una mina, buscando refugio en el trabajo duro y la soledad. Nihan, por su parte, se ve forzada a casarse con el adinerado y despiadado Emir Kozkuolu, un hombre obsesionado con ella, capaz de cualquier cosa para mantenerla a su lado, incluso de destruir a todos los que se interpongan en su camino. 5 años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre poderoso, rico y sediento de venganza, un lobo vestido de cordero. Pero a pesar del tiempo y la distancia, el amor que siente por Nihan sigue intacto como una llama que nunca se apagó. Prepárense para un torbellino de emociones, secretos oscuros que salen a la luz, mentiras que se entrelazan y un triángulo amoroso que los tendrá al borde del asiento, rogando por un final feliz. Burak Özçivit, quien interpreta a Kemal, es simplemente uff. No tengo palabras para describir su perfección. Su mirada intensa, capaz de derretir el acero, su carisma natural que te atrae como un imán y su actuación impecable lo convierten en el galán perfecto para este drama. Neslihan Atagul, como Nihan, es una belleza con una fuerza interior impresionante, una mujer que lucha contra viento y marea por defender su amor y su felicidad. La química entre ellos es innegable, palpable, electrizante.
Cada escena juntos es una explosión de emociones que te dejará sin aliento. Sigamos con otro drama que me robó el corazón, me hizo reír a carcajadas y me dejó con una sonrisa tonta en la cara, Pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica que, aunque tiene momentos dramáticos que te hacen soltar alguna lagrimita, es mucho más ligera, fresca y divertida que Amor Eterno. Perfecta para esos días en los que necesitas un chute de optimismo y alegría. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora, espontánea y algo torpe, que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Para evitar que sus padres la obliguen a casarse con un pretendiente que no le gusta, Sanem decide empezar a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Candy Beat, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, independiente, amante de la naturaleza y por supuesto increíblemente guapo. Can y Sanem chocan al principio como dos planetas que se encuentran en una colisión cósmica, pero poco a poco empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Esta serie está llena de situaciones cómicas, momentos tiernos que te derriten el corazón, diálogos ingeniosos que te hacen reír a carcajadas y paisajes espectaculares que te transportan a la costa turca. Demet Özdemir como Sanem es adorable, divertida y con una energía contagiosa. Y Can Yaman, como Can, es un sueño hecho realidad. Su físico imponente, su barba perfecta, su sonrisa irresistible y su mirada penetrante hacen que sea imposible no enamorarse de él. Además, la historia es muy fresca y entretenida, perfecta para esos días en los que necesitas un poco de alegría en tu vida, para desconectar de la rutina y soñar con un amor de verano. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos con Habitación 309. Esta comedia romántica es un poco más alocada, surrealista y menos dramática que las anteriores, pero igual de adictiva. Onur y Lale son dos personas que se conocen por casualidad en una cita a ciegas organizada por sus respectivas familias. Ambos están bajo presión para casarse y tener hijos, ya que sus abuelos están ansiosos por tener un heredero. Esa noche, después de beber un poco de más, terminan, en la misma habitación de hotel. 9 meses después, Lale descubre que está embarazada. Ambos deciden casarse para darles un hogar a su hijo, pero su relación está llena de malentendidos, celos, situaciones hilarantes y enredos familiares. Furkan Palal como Onur, es un galán con un toque de torpeza, un poco despistado, pero con un gran corazón, lo que lo hace aún más encantador. Y Demet Özdemir de nuevo como Lale demuestra su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje completamente diferente a Sanem. Si buscan una serie para reírse a carcajadas, desconectar de los problemas y disfrutar de una historia de amor poco convencional, esta es la opción perfecta. No podemos hablar de dramas turcos románticos con protagonistas ricos y apuestos sin mencionar El Sultán. Este drama histórico, aunque no es puramente romántico, tiene una historia de amor central que los dejará sin aliento. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, batallas épicas, vestuarios increíbles y, por supuesto, una historia de amor apasionada, prohibida y llena de obstáculos. Ali Tergenk como Suleimán es imponente, carismático y con una presencia que llena la pantalla. Y Mary Muzerli como Hürrem es una belleza exótica, con una inteligencia y ambición que la hacen fascinante. Si les gustan las historias de época con toques de romance, drama y acción, esta serie es para ustedes. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal, con un pasado difícil, pero con un gran corazón y un talento innato para la música. Yaman es acogido por Selim Serez, un abogado adinerado que ve en él un gran potencial y decide darle una oportunidad. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una chica rica, popular y con un pasado complicado, una vida aparentemente perfecta que esconde muchos secretos. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor, la superación personal y la búsqueda de la identidad. Atay Ulusoy como Yaman es un galán con un aire rebelde, un poco salvaje, pero también vulnerable y con una gran sensibilidad, lo que lo hace irresistible. Y Serine Isarkaya como Mira es una belleza con una personalidad compleja, un espíritu libre y un corazón roto. Medcezir es una serie adictiva, con una banda sonora increíble y una historia que los mantendrá enganchados desde el primer episodio.
Y ahí lo tienen, mis amores, mi selección de dramas turcos románticos con protagonistas ricos y apuestos que espero los enamoren tanto como a mí. Recuerden que estas son solo algunas de mis recomendaciones, hay muchísimos más dramas turcos increíbles por descubrir. El mundo de las telenovelas turcas es un universo infinito lleno de sorpresas, emociones y galanes que te roban el aliento. En resumen, hoy hemos viajado por el mundo de los dramas turcos románticos, explorando historias de amor eterno que desafían al destino, comedias divertidas que te alegran el día, dramas históricos llenos de intrigas y adaptaciones modernas que te hacen reflexionar sobre la vida. Hemos conocido a galanes que nos roban el aliento con miradas que derriten glaciares y sonrisas que iluminan el mundo, y a heroínas con una fuerza interior admirable, mujeres valientes que luchan por sus sueños y por el amor verdadero. Espero que esta selección les haya inspirado a descubrir nuevos dramas y a enamorarse aún más de este género. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos románticos favoritos con protagonistas ricos y apuestos. Déjenme sus comentarios abajo y así podemos compartir nuestras recomendaciones, crear un debate apasionado y ampliar nuestra lista de dramas pendientes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, dramas turcos y sueños de príncipes azules. Adiós.